vamos a hablar primero sobre el emprendimiento. O sea, ¿por qué es importante el emprendimiento? ¿Por qué debemos nosotros emprender? Pues nosotros sabemos, o sea, podemos ver en la gráfica que las características socioeconómicas actuales del país son particulares. Sabemos que los temas de desigualdad siempre han sido una preocupación en materia económica, pero en la época actual vivimos una situación que podríamos llamar incluso inusitada. Vemos nosotros las estadísticas que nos hablan de la desigualdad, de la pobreza, en fin. Y a partir de la identificación de esta necesidad, se identifica como grupo vulnerable a los jóvenes. De acuerdo con el INEGI, la población económicamente activa son 53,5 millones de personas, ¿sí? Y de estas, la población ocupada son 51,5 millones. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente 2 millones de personas en edad de trabajar que no cuentan con ese empleo. Esto nos lleva a los indicadores que podemos ver nosotros aquí en la gráfica: desocupación del 3,9%, subocupación del 7,9%, ocupación parcial y desocupación, si nosotros juntamos estos indicadores, se va al 10%, ocupación informal del 27,1%, ¿y qué creen? La mayoría de los involucrados en estas estadísticas son jóvenes. Nosotros tenemos que el desarrollo del modelo de franquicias en nuestro país, pues, data no hace de tantos años, estamos hablando de alrededor poco más de 30 años. Entonces, pues en realidad es un modelo relativamente joven en nuestro país, de ahí que pues muchas veces no tengamos la información completa, no conozcamos cuáles serían precisamente esas ventajas, aunque ustedes los jóvenes tienen un gran acceso a la información, situación que les da una ventaja competitiva respecto de otros grupos etarios. Lo que sería el modelo de franquicias en nuestro país tiene 3 etapas. La primera, en donde las franquicias extranjeras llegan a instalarse en nuestro país y a imponernos modelos de negocios que nosotros no conocíamos. La segunda etapa es cuando el empresario mexicano ve la oportunidad de adoptar ese modelo de franquicias para poder desarrollar un nuevo nicho de mercado, un nuevo modelo de negocio a partir de las franquicias mexicanas. Y la tercera etapa, que es en la que nos encontramos en la actualidad. Entonces, bien, nosotros tenemos aquí el antecedente más relevante, que fue que en 1985 McDonald's fue la primera franquicia que se instaló en nuestro país. Una de las primeras franquicias de manufactura nacional, una de las primeras franquicias mexicanas fue precisamente Dormimundo. Y tenemos como otra fecha relevante que en 1989 se crea la Asociación Mexicana de Franquicias. Muy bien, tenemos nosotros aquí que el mercado de las franquicias en México, nosotros tenemos que es un mercado en constante ascenso. Y bueno, tenemos aquí que nos dice que hay 1,280 marcas generadas, 70,000 puntos de venta. Las franquicias en México generan 600,000 empleos y presentan un crecimiento promedio anual del 12%, esto con información de la propia Asociación Mexicana de Franquicias. Entonces, bien, la posición de México a nivel mundial. Pues nosotros ahora sabemos ya con la expansión de este modelo de negocios que México ocupa el 5º lugar en el mercado mundial de franquicias. Tenemos que el primer lugar son Estados Unidos, en segundo lugar tenemos Brasil, Canadá y Francia respectivamente. Y esto es importante porque si nosotros revisamos las cifras de emprendimiento en el mundo, nos vamos a encontrar con que el país número 1 en emprendimiento es Estados Unidos y el país número 2
es precisamente Canadá. Emprender bajo el modelo de franquicias le permite al franquiciante, es decir, a la persona que va a adquirir esa franquicia, adoptar un modelo de negocios exitoso, que viene a ser una de sus principales ventajas. Nos dicen también que permite establecer estrategias de negocio en otros mercados y adquirir la disciplina propia del franquiciatario. ¿Esto por qué es importante? Porque le va a ahorrar al emprendedor un largo camino, el camino del conocimiento, el camino de la curva de aprendizaje. Muy bien, entonces, nosotros vamos a señalar que una franquicia es diferente de una sucursal. Una sucursal, todas las sucursales pertenecen a la misma razón social, a la misma empresa, etc. Y en el caso de una franquicia no. Son emprendedores que desean adquirir la experiencia de éxito generalmente, porque pues imagínense, si tenemos un negocio que no es exitoso, pues va a ser muy complicado que se vuelva en una franquicia. El servicio que se adquiere cuando nosotros vamos a adquirir una franquicia tiene una parte previa al inicio de actividades y una parte que se tiene que ir revisando y que se va llevando a cabo conforme se inician las actividades. Es decir, previo al inicio de las actividades, el emprendedor pues debe de tener ubicado un local comercial donde va a establecer ese negocio, tiene que tomar esa formación inicial y tener disponibles los recursos financieros. Vamos a tener ya por parte de los franquiciatarios, vamos a tener las actividades de después del inicio de actividades. Entonces vamos a obtener por parte de las personas que nos están asesorando en este modelo de negocios, vamos a tener la parte de la ayuda publicitaria, la formación continua, ayuda en la gestión y la administración y asistencia de información. Estas partes que estamos señalando en estas actividades después de la apertura del negocio, siempre deben estar estipuladas en el contrato. Muy bien. Uno de los elementos importantes y que nos da la seguridad de emprender bajo este sistema, pues tiene que ver con el contrato de la franquicia. El contrato, pues bueno, como sabemos, es un contrato mercantil donde el franquiciante otorga al franquiciatario el derecho no exclusivo de la marca y el conocimiento, lo que comúnmente le llamamos el know-how. Y entonces, recordemos nosotros que un contrato es un acuerdo de voluntades. Entonces, en este acuerdo de voluntades, el franquiciante va a establecer lo que se está obligando para con el franquiciatario. Y al mismo tiempo, el franquiciatario, en ese mismo contrato, o sea, va a saber a qué tiene derecho y a qué se obliga precisamente con el franquiciante. ¿Y cuál es el beneficio que obtiene el franquiciante? Pues que el franquiciatario le va a pagar lo que se conoce como una regalía o canon. Muy bien, uno de los elementos más importantes que nosotros adquirimos a partir de la adquisición de una franquicia es la marca. Hablamos de exclusividad, ¿sí? Entonces, en una gráfica anterior decíamos que el derecho era no exclusivo. No es exclusivo porque se va a repartir entre todas las personas que adquieran esa franquicia, pero sí nos da derechos en una determinada área geográfica. Otro de los elementos importantes que nosotros adquirimos al comprar una franquicia es precisamente los manuales. Y en esos manuales ustedes van a tener descripción de puestos, descripción de funciones, van a tener precisamente ese know-how del que estamos hablando sobre cómo hacer las cosas, cómo replicar ese modelo de negocios
que ha sido exitoso. Entonces, pues generalmente si ustedes llegan con cualquier empresa y le dicen, a ver, déjame ver tus manuales de procesos, tus diagramas de flujos, tus organigramas de funciones, y los van a voltear a ver así con cara de que, ¿qué? O sea, es la esencia del negocio, es en donde yo tengo plasmada mi experiencia, es la fórmula del mucho, poquito o nada de éxito que tengan. Entonces, nosotros hablamos precisamente de los pagos que se van a hacer a la empresa que nos está vendiendo la franquicia. Esos pagos, pues básicamente nosotros podemos establecerlos en dos elementos principales. Tenemos lo que nos hablan del canon o derecho de entrada. Es propiamente lo que nos cuesta la franquicia. El pago inicial que se hace y que en términos financieros corresponde a una inversión inicial del negocio. Ustedes adquieren derechos por el uso de marca, del modelo de negocio, en fin, de todos los beneficios que ustedes van a haber ya visto y revisado previamente en su contrato. Y después tenemos el pago periódico que se va a hacer. Es decir, generalmente cuando nosotros adquirimos una franquicia, adquirimos también la obligación de compartir las utilidades que genere nuestro negocio a partir de la adopción del modelo que estamos teniendo con el dueño del modelo. Porque el hecho de que nosotros adquiramos una parte, una franquicia, nosotros estamos adquiriendo el derecho de uso. El derecho de uso de la marca, del modelo de negocios, en fin, de todo lo que se ha señalado, pero eso no nos hace a nosotros dueños de la marca. El dueño de la marca sigue siendo el mismo que nos está vendiendo el derecho de usar. Y otros pagos que, de acuerdo con la planeación estratégica que se haga de cada negocio, se van a poder ir dando. Y bueno, por la parte de el know-how. ¿Qué es el know-how? El know-how es saber hacer, saber cómo se hace. De ahí que este término se utilice mucho en la parte de franquicias. Entonces, el saber cómo se hacen las cosas. ¿Qué quiere decir? Que el franquiciante me transmite su experiencia, que es básicamente que es sobre lo que ha girado esta charla. O sea, conocer de las experiencias positivas para replicarlas, de las negativas para evitarlas, ¿sí? Y de las que se han ido transmitiendo, incluso adaptando hacia otras áreas de negocio. Esto es para explotarlas, transmitirlas al franquiciatario y bueno, y pueda ser exitoso. Y nosotros tenemos aquí que, ya saben, la diferencia entre lo normativo y lo positivo. Lo normativo es lo que debería ser, lo positivo es lo que es. Entonces, vimos en la lámina anterior lo que era la parte positiva. Ahora aquí tenemos la parte normativa, es decir, lo que debe de ser el know-how, la transmisión del conocimiento. Entonces, nos dicen que debe de ser original, o sea, son ideas originales, deben de ser secretas, deben de estar identificadas y ser transmisibles. Deben de ser sustanciales, es decir, que tengan componentes originales, como ya se había señalado acá. Deben de estar probados, deben de ser exitosos, prácticos, estandarizados, funcionales y dinámicos. ¿Y por qué decimos que es el deber ser, la parte normativa? Es el deber ser porque otra cosa que es súper importante hacerles énfasis es que aunque ustedes compren la franquicia más exitosa de todo el mundo, si ustedes no son buenos emprendedores, si no son buenos empresarios, si no se han capacitados, de todas formas existe la posibilidad de que no sean exitosos. Y entonces, bueno, nos hablan aquí de los sujetos de la franquicia. Entonces tenemos, por una parte, los propietarios de los derechos que tienen amplia experiencia, reputación en el mercado, éxito en el negocio, horizonte de crecimiento y un modelo homogéneo que pueden vender precisamente a quienes adquieran su marca. Entonces,
este sujeto, que es el dueño de la marca, pues le va a transmitir a quien quiera adquirir su franquicia marca, conocimiento, asistencia, servicio, que tiene que ver con la parte del contrato de prestación de servicios entre el franquiciante y el franquiciatario. Por su parte, el franquiciatario va a hacer la inversión, va a gestionar los recursos, etcétera, a cambio de pagar las regalías, cánones, royalties, como le queramos llamar, al franquiciante. Yo soy la responsable del Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Economía de la UNAM. Tenemos la incubadora de negocios tradicionales y Innova UNAM Economía. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias.